Shalom y bienvenidos. Un atento espectador nos hace llegar algunas dudas acerca de los últimos videos publicados explicando las parashiot de la semana. Vamos a leer e ir respondiendo al señor Luis. No entendí muy bien, pero iba a hacerle unas observaciones de los últimos videos. Que hay cosas que no cierran, debo agregar yo, no le cierran al señor Luis. Así que vamos a ver sus dudas. Si a Jacob se le cambió el nombre por Israel, ¿por qué se le sigue llamando Jacob? Una pregunta muy interesante y que tiene una respuesta muy sencilla. A diferencia de Abraham, que Dios le dijo que el nombre ya no sería más Abraham, sino Abraham, y que Sarai ya no sería más Sarai, sino que sería Sara. Ahí sí fue un cambio de nombre. En el caso de Jacob, no se le cambió el nombre, se le agregó un nombre. En realidad, otro más se le agregó más tarde. Pero es Jacob Israel. Y entonces, como las personas, por ejemplo, alguien que se llama Luis Diego o Yehuda Arie, pueden intercambiar los nombres y a veces ser Yehuda, a veces ser Arie, a veces ser Luis, a veces ser Diego o Luis Diego, dependiendo del lugar, el contexto, el gusto que uno tenga. Entonces es Jacob Israel. En el caso de Jacob Israel, es más allá de los gustos, tiene también un sentido profundo, un sentido trascendente. Jacob es el nombre natural que representa al yo vivido, al yo basado en el sistema de creencias, en las relaciones con las personas, las cuestiones que refieren al ego, en la personalidad de este mundo. Jacob es un ser muchas veces complicado, que realiza acciones que no son muy claras, muy positivas. Quizás en el fondo uno pueda descubrir motivos positivos, pero a simple vista es un hombre complicado. Jacob viene también de la palabra en hebreo torcido. A veces se comporta torcidamente. Por el contrario, Israel es el nombre dado por Dios y que representa a la Neshama, representa el yo esencial de esta persona. Y es pura luz, pura justicia, pura bondad. Es una representación de la mejor versión de quien este personaje, de esta persona, puede ser. Por tanto, cuando Jacob se porta de una manera terrenal, es Jacob. Cuando Jacob se comporta trascendiendo los obstáculos terrenales, es Israel. Así que por eso se le sigue llamando Jacob. Es un nombre, igual que Israel es un nombre. A diferencia de Abraham, que desapareció, el Abraham terrenal para convertirse en un reflejo del Abraham espiritual. 2. ¿Cómo pudieron sostener sus hijos por 15 años una mentira? Fue un poquito más de 15 años. No importa, fueron 2 décadas. Pero ¿cómo pudieron seguir sosteniendo la mentira? Lo que ocurre es que cuando uno mete la pata, comete un pecado, se equivoca y no hace teshuvá, no se arrepiente, no corrige, suele pasar que es una bola de nieve y se va creciendo, se va creciendo. Entonces ellos en realidad no dijeron una mentira, mandaron una supuesta evidencia de la muerte de su hermano, comido por una fiera salvaje. Las ropas que eran de él, manchadas de sangre, todas rasgadas las ropas, era evidente que algo trágico, tremendo le había pasado, y lo más probable era una fiera que se lo hubiera comido, y es lo que el padre supuso. Y los hermanos se quedaron callados y dijeron, ok, pasó eso. Ahí está, no sé si una mentira, un ocultamiento de la verdad, un engaño, no sé cómo catalogarlo, deberíamos preguntarle a un abogado, a un juez. El asunto es que ellos quizás supusieron también de que el duelo del padre pasaría pronto. ¿Cómo se supone que tiene que pasar el duelo? Después del periodo primero hasta el entierro es un duelo, luego hasta los 7 días, luego hasta los 30, luego hasta el año. Eso es como lo reglamenta la costumbre de la ley judía, basado en las observaciones naturales de que la gente va teniendo periodos en su duelo. Pero el patriarca no terminó su duelo. El patriarca siguió sufriendo la desaparición de su hijo, porque si bien él lo consideró como una muerte, en realidad era una desaparición. Y es una triste realidad que sigue ocurriendo cuando los hijos, o algún otro familiar, pero especialmente hijos, desaparecen. Es un clavo clavado en mitad del corazón que no para de sangrar. Es un hueco que no se cierra. Es una falta para la cual no hay un duelo realmente que haga el cierre del ciclo. Entonces, ya lo vamos a unir con otra de las preguntas que hacen más adelante esto mismo.
Entonces ellos se dieron cuenta que su padre seguía sufriendo. Y si venían ahora y le decían, mira, en verdad papá, lo que hicimos fue, no sabemos, porque lo venimos como esclavo, pero cuando lo fuimos a buscar al pozo ya no estaba. Ellos no sabían dónde estaba en realidad su hermano. Había desaparecido. No sabían si fue tomado esclavo, si murió, si se lo llevó a una bestia salvaje, si lo abdujeron los ovnis. No tenían ni idea dónde estaba su hermano. Entonces, ¿qué le podían decir al padre? Papá, no sabemos dónde está, es un desaparecido, está sufriendo y te mentimos y no sabemos. Y entonces, para no empeorar más las cosas, decidieron guardar silencio. Y si alguno hubiera tenido la intención de hablar, los hermanos se encargaban de callarlo. Yo no recuerdo en este momento ningún midrash, ninguna explicación de los sabios, ninguna tradición folclórica del pueblo judío que alguno de los hermanos quisiera decirlo. En este momento no lo recuerdo, lo busqué muy someramente, no tuve mucho tiempo, estamos con muchas cosas en estos días, pero ahí tiene el asunto, ni ellos sabían dónde estaba, ni ellos sabían hasta dónde esto era una mentira o una realidad, si en realidad se lo había comido una fiera, no lo sabían. Lo tiraron a un pozo que estaba lleno de serpientes y otros bichos peligrosos. ¿Quién dice que no se lo comieron como dijo el padre? Por tanto, para no empeorar la situación de su padre emocionalmente y para no empeorar su propia situación, decidieron callarse. ¿Cómo pudo tragarse el viejo? 15 años, una mentira, fueron más de 15. El viejo no es una manera correcta de hablar, pero vamos a dejarlo pasar. No sospechó ni un minuto, probablemente sospechó, pero ¿qué iba a decir? Ustedes mataron a su hermano, ustedes lo hicieron desaparecer, ustedes conspiraron, que no había pruebas. ¿Qué iba a hacer? Empeorar las cosas de algo que no tenía pruebas. Seguramente, esto sí está en nuestra tradición, él sabía que el hijo estaba vivo. Quizás no conscientemente, pero había una certidumbre de que el hijo estaba vivo, una intuición, un contacto espiritual que le decía, mi hijo no murió. Las evidencias, la ropa ensangrentada, toda rasgada, demuestran que murió, pero algo me dice que está vivo. Entonces, seguramente que sospechó y por eso el dolor era mucho más grande, porque no tenía una certeza de dónde estaba, no sabía cuál fue el paradero, no tenía una tumba que visitar, no tenía a quién echar culpas. Entonces, había una sospecha, cosa que se vincula con la 4. Si hablaba con Dios, ¿por qué no le preguntó a Dios qué le había pasado a José? En realidad, él hablaba igual que todos podemos hablar con Dios. Ser un profeta no es hablar con Dios, eso lo podemos hacer todos. Es que Dios le hable a uno. Y Dios habla, pero uno tiene que estar con el órgano receptor del mensaje prendido, sintonizado, bien enfocado, con todas las condiciones para que el mensaje llegue y sea comprendido, sea entendido, sea bien interpretado. Y ocurre que la profecía, cuando uno está en un estado de amargura, tristeza, angustia, la profecía no funciona. Es una frase que se repite en el mundo de los sabios que dice que la profecía y el espíritu de santidad, de conexión, se desconecta con esto, con la amargura. Por eso era común que en las escuelas de profetas en la antigüedad se tocara música, se bailara, se hiciera todo un ambiente de alegría, porque en la tristeza no hay posibilidad de profecía. Por tanto, por más que Dios le diera la información, si Dios hubiera querido, no sé, supongo que no, si Dios le hubiera dado la información, él no lo hubiera podido recibir. Es como si a usted le estuvieran llamando a su celular y usted tuviera el celular apagado o en el modo para irse a dormir o lo que sea. Por otra parte, quizás todo esto era un plan de Dios, dejando que los seres humanos actuáramos libremente, pero que en el fondo eso iba combinándose para formar el plan de Dios, que era que eventualmente se iba a enterar Jacob, como así pasó en la parashá de esta semana. En Baigash se enteró y por eso pudo ir a Egipto cuando las cosas estaban dadas para que su llegada con su familia siguieran el plan divino. ¿Por qué Dios no le dijo lo sucedido con José? Acabo de responder. Pero ahí no termina. ¿Por qué Jacob no se enojó con Dios? No sabemos si se enojó o no, no sabemos. Pero si se enojó con Dios, ¿qué gana con eso? No hay ninguna ganancia de enojarse con Dios. En todo caso, uno tiene que ver que mejorar uno en su vida y reconocer que somos limitados, que la muerte
que es la máxima limitación en este mundo, que la muerte y todas las otras limitaciones son parte de nuestra vida y con el enojo no vamos a avanzar. Se murió la mamá y ahora el hijo. Sí, ok, es cierto. Así es la vida, es muy triste. La vida no es justa. ¿Por qué? Porque es un mundo de limitaciones. Por eso el lema es que nosotros seamos socios de Dios, construyendo Shalom a través de pensamientos, palabras y acciones de bondad y justicia. Ya que este mundo no es justo, porque está librado a las fuerzas físicas y lo que Dios hace o deja de hacer no está a la vista nuestra, es nuestra responsabilidad establecer justicia. Pero igual, aunque hagamos bondad y justicia, seguiremos siendo limitados, como por tantas cosas. Por ejemplo, catástrofes naturales, virus, y vaya uno a saber cuántas cosas más. Entonces, ¿de qué sirve el enojo? De nada. Si hay algo que hay que evitar completamente es el enojo. De paso, el enojo también cancela la profecía, la capacidad de la profecía, y también cancela la sabiduría, porque una persona enojada pierde en el momento del enojo su sabiduría. Y si uno está constantemente enojado, está constantemente siendo un burro, un torpe. Algo no está bien, tiene razón. Y por eso estamos acá en este mundo para corregir lo que no está bien dentro de aquello que está en nuestras capacidades de hacer. Se podría haber corregido mucho en esta historia, que hubiera shalom entre los hermanos, si no lo había, construir shalom con acciones de bondad y justicia, pero prevaleció el ego del Padre, de los hijos, no del Espíritu Santo. Prevaleció el error entre ellos hasta que finalmente se logró la paz. Espero que estas respuestas le hayan servido, sean para beneficio suyo y de todos los que le rodean, porque veo que estas preguntas son también como muy personales. Seguramente sirven para entender el texto de la Torá y conocer un poco más del camino espiritual, pero se nota como en una intuición de que hay algo, un dolor suyo propio, que no está cerrado y que le hace preguntar esto. Quiera Dios que pueda curarlo haciendo lo que le corresponde a usted, construyendo shalom, pensamiento, palabra y acciones. Le deseo lo mejor a usted y a todos los que tuvieron la paciencia de llegar hasta acá viendo este video. Shalom y bendiciones para todos y no olviden darle like y etcétera. Bye.